Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Trending Stocks. En este video haremos una recapitulación de las acciones más ganadoras de la jornada de ayer, 6 de enero, para poder observar algunas opciones de haber participado o algunas opciones de haber comprado o vendido y haber podido ganar dinero. Y también realizaremos una revisión de las acciones expuestas del día 5 de enero para ver su comportamiento y para ver cuál fue la evolución de un día para otro de las acciones y si también representaron alguna opción de compra o venta, de compra en largo o venta en corto de un día para otro. Comencemos. La primera acción para revisar del día 5 de enero es la que expusimos en el video anterior, HKD, la que había tenido un crecimiento de 199%, casi 200%. Veamos cómo le fue el día de ayer. El día de ayer, este es el gráfico que representa el día 6 de enero, es decir, la jornada comenzó eh, con, un, eh, con un precio más o menos de $34, impulsada por el comportamiento del día anterior, como pueden ver. $34 y paulatinamente empezó a caer, empezó a perder fuerza, los compradores dejaron de tener fuerza y los vendedores fueron los que tomaron la batuta del comportamiento de la acción. ¿Qué opción podemos observar acá? ¿Qué oportunidad podemos observar acá? ¿Qué punto técnico podemos observar acá para haber podido participar? Si bien es cierto, el día anterior hubo opciones de compra en largo, en los deep buys y en los breakouts, el día de ayer, 6 de enero, la opción era participar en el breakdown. Es decir, centrémonos en la parte que está en el gráfico. Vamos a ver, vamos a realizar un pequeño análisis. El día 5 de enero tuvo un pico de $37 y de ahí prácticamente comenzó a tratar de caer, porque empezó a caer y cayó hasta acá a la línea de los $27, de ahí volvió a rebotar, después volvió a caer de nuevo hasta la línea de los $27, volvió a rebotar, volvió a testear por tercera vez la línea de los $27, es decir, quería eh, ir para abajo la acción, no lo logró el día 5 de enero, pero sí lo logró el día de ayer, 6 de enero, porque vemos que la acción tuvo un pico de $33, pero de ahí comenzó la jornada con $33, pero de ahí el comportamiento de la acción simplemente fue de caída libre. Y se realizó o se produjo un breakdown en la línea de los $27, como pueden ver. Eh, y la opción era vender en corto desde los $27 y tenían todo un camino largo para que cayó hasta el punto de $19 o 19.50, de 19 a 19.50. Entonces la opción en esta acción era vender en corto porque la acción perdió fuerza, los vendedores fueron los que tomaron más fuerza en en la jornada del día de ayer, 6 de enero. Si queremos ver cómo fue el comportamiento diario, podemos observar acá, un poco más pequeño, podemos observar acá que la vela está en roja, es decir, los vendedores tuvieron más fuerza el día de ayer. Lo podemos observar en el comportamiento de los minutos porque hubo una caída y es muy probable que siga habiendo una caída. No es seguro, es una probabilidad, pero hay que estar atentos porque acá se está queriendo romper nuevamente una línea. Un punto técnico sería romper los 19.20, es decir, que empiece a caer nuevamente la acción y que rompa los 19.20 para poder participar nuevamente en un breakdown. O si es que la acción empieza a tornarse de manera positiva, un punto técnico sería este punto de acá, el mismo punto que se convirtió, que realizó un breakdown, es decir, el punto de los 27, perdón, que empieza a subir nuevamente y si logra romper la línea de los 27, entonces representaría una opción de participar en largo. Ese fue el comportamiento de esta acción. Pasemos a la siguiente. La siguiente acción, MEGL, vemos que el día 4
El día 4 tuvo un crecimiento y el día 5, es decir, el día de ayer, empezó también con un despunte drástico porque tuvo un rally desde los 2,80 hasta los 3,40 y de ahí empezó a caer. El balance final de esta acción ha sido negativo porque como podemos ver el comportamiento del día de ayer 6 de enero simplemente fue casi todo negativo. Los compradores, los vendedores fueron los que tomaron fuerza en esta acción y el periodo empezó a caer. Ni bien comenzó, bueno, más o menos a las 12:30 ya empezó a caer, tuvo periodo de caída, periodo de caída, periodo de caída, pero el único punto técnico que podemos observar para haber podido participar en esta acción fue uh, rápidamente fue, permítame ver, este punto de acá, el punto de los $2.90, porque el día 5 de enero se trató de testear esa zona de los $2.90. Después, el día 6 de enero, se volvió a testear esa zona de los $2.90 y ocurrió un breakout. Acá en esta línea donde estoy marcando ocurrió un breakout. Pueden ver que es intradiario porque este gráfico representa 2 días, que tuvo un rally, como volvimos a decir, desde los $2.90 casi hasta los $3.40. Hubo un rebote, un pequeño rebote en la zona nuevamente del breakout, eh, pasada la media hora de haber ocurrido el breakout, que fue también desde los $2.90, fue el rebote más bajo, ya solamente de $20, de 20 centavos por acción. Solamente corrió desde los $2.90 hasta los $3.10 y de ahí el comportamiento de la acción fue incierto. Entonces las posibilidades de haber participado en esta acción fueron en estos dos puntos, cuando ocurrió el breakout y cuando ocurrió el deep buy. De ahí la acción no ofreció alguna posibilidad, no hubo testeos de puntos técnicos porque acá podemos ver donde está señalando el mouse que el comportamiento fue de arriba para abajo, no tuvo un comportamiento casi cíclico, no definido y que prácticamente no testeó ningún punto técnico. Este es el punto técnico intradiario y simplemente la acción ha estado cruzando para arriba y cruzando para abajo indefinidamente la zona técnica y que por lo tanto no ofreció ninguna posibilidad de compra. Entonces, ese es el balance de esta acción. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente acción es el OX. Y primero vamos a ver el comportamiento del día de ayer, 6 de enero. Este fue el gráfico del día 6 de enero. Y para ver qué posibilidad ha habido de poder haber participado en esta acción, perdón, lo que podemos ver es que del día 5 para el día 6 hubo un testeo, hubo la acción trató de romper esta zona que está acá, digamos varias veces, la rompió. Esa zona es de más o menos de los $4.30, para poner un punto exacto, porque acá la rompió de los $4.30 hasta los 4.56, pero acá no pudo sobrepasar esa línea. Simplemente vamos a decir que aproximadamente el punto técnico fue a los $4.30. Nunca se puede decir exacto porque el punto técnico no es un número exacto. Puede ser un número exacto cuando el gráfico permite visualizar bien, pero en estos casos hay que graficar, es recomendable graficar la zona de breakout o breakdown con una crayola, no con una línea recta, porque la crayola ofrece, digamos, mayor cobertura, mayor alcance de dónde puede ocurrir el breakout. Entonces el breakout acá ocurrió del día 4, del día 5, perdón, del día 5 para el día 6, más o menos a la altura de 4 al precio de 4.40,
a la 1:30 de la tarde. De ahí la posibilidad de haber participado era participando en ese breakout que fue de 4.40 hasta los $4.94. Pero la acción volvió a caer y volvió a rebotar. Si bien es cierto, vemos que el rebote en un principio no tuvo fuerza, pero después sí tuvo una mayor fuerza yendo ininterrumpidamente desde los $4.40 en un inicio hasta los $4.98 y después llegó hasta los $5.10. Entonces la opción de haber participado en esta acción se comprendía básicamente por ese comportamiento. Haber participado en esta línea técnica de los $4.40, tanto por el breakout, si es que hubiese sido posible atraparlo, hubiese estado monitorizando el punto técnico, como en el rebote que se llama el deep buy desde los $4 hasta los $5, ofreciendo una posibilidad o una ganancia de casi 60 centavos por acción, y esa fue la oportunidad que ofreció esta acción. La siguiente acción que vamos a revisar tiene por símbolo BOXD. Y vemos que el comportamiento del día 4 fue un comportamiento irregular, la acción no muestra mayor actividad. Estos puntos indican que el volumen de la acción no fue muy grande, y vemos que ha estado pasando simplemente de centavo en centavo, de 36 a 37, de 37 a 38, de 38 a 39. Pero si vemos el comportamiento de lo que haya podido ser o podemos tratar de identificar algún punto técnico del día 5 para el día 6, no podemos ver ningún punto técnico establecido. Esta acción simplemente comenzó a valer, comenzando la jornada, 41 centavos, y empezó a caer hasta la línea de los 35, y de ahí tuvo pequeños rebotes hasta los 37 centavos, y no hubo otro rebote, hubo un comportamiento plano, sobre todo acá en la hora, en el rango de las 12 hasta las 2 de la tarde, porque es comprensible, es el horario donde menor volatilidad hay de las acciones. Pero sí tuvo digamos, si queremos ver ya, tratar de sacar el jugo a esta empresa, es haber podido participar en el rebote acá desde los 35 hasta los 40 centavos, pero no es preciso, no es líquido, y tampoco es rápido, porque el rebote ocurrió casi en 3 horas a 4 horas, 4 horas de haber iniciado la jornada. Pero tampoco es que ofrezca esta acción un punto técnico bien definido. Acá no se aprecia un breakdown o un breakout bien establecido como para haber podido participar, ni tampoco un deep buy. Entonces simplemente ha debido quedar monitorizando esta acción, pero no ha ofrecido algún punto exacto o alguna oportunidad precisa para haber podido participar. La siguiente acción rápidamente tiene por símbolo DADA. Y vemos que el día 4, esta acción tuvo un crecimiento ininterrumpido. Acá se puede apreciar del día 4 para el día 5 un breakout, perdón, el mismo día 4, pero el día 6, la acción tuvo un comportamiento negativo. Se puede apreciar que ha estado tratando de subir, pero cada vez que bajaba volvía a subir, pero el rebote para abajo. Hay rebote para arriba y hay rebote para abajo. El rebote para abajo ha sido cada vez menos fuerte, y lo que ocurrió acá se puede digamos catalogar como un pequeño breakdown. ¿Por qué? Porque ustedes pueden verificar que en esta línea, cuando en la línea de los $11.90, si quieren poner un número exacto y aproximado, pueden verificar que la acción comenzó a valer los $12.50, después cayó tratando de romper la línea de los $11.90, volvió a subir, volvió a caer a los $11.90, finalmente logra romper, y vemos que se forma como un triángulo. No sé si pueden apreciar el triángulo, y finalmente la acción cayó desde los $11.90 casi hasta los $11.70.
y de ahí el comportamiento ya fue inestable, no hubo alguna subida o bajada considerable, pero haber podido participar en esta acción simplemente era participar en el breakdown desde los 11 dólares con 90 centavos hasta los 11 dólares con 70 centavos, porque de ahí la acción no ofreció en un periodo intradiario alguna posibilidad de haber participado, algún punto técnico a tener en consideración para los próximos días sería este de acá, porque acá ocurre un breakout, como habíamos revisado, ininterrumpido. Entonces, cada vez que ocurre un breakout, ese breakout se vuelve un punto técnico tanto para abajo, para arriba como para abajo. Es decir, si la acción en los próximos días empieza a testear el punto de los 11 dólares con 60 centavos y tiene fuerza de caída, es decir, que los vendedores tomen fuerza, entonces es posible que ocurra un breakdown. Y de esa forma existiría la posibilidad de vender en corto. Pasemos a la siguiente acción. La siguiente acción tiene por código, por símbolo AMTD. Y lo que podemos apreciar acá es lo que más o menos les decía anteriormente en el gráfico, porque acá sí se puede ver, pero primero vamos a ver el gráfico de lo que ocurrió el mismo día 6 de enero, es decir, el día de ayer. Y el comportamiento del día 6 simplemente fue un comportamiento de caída, porque como pueden ver, la jornada comenzó con 2 dólares con 26 centavos, tuvo una caída hasta el dólar con 80 centavos, poco menos, dólar con 79 centavos. Y de ahí trató de crecer, pero no tuvo mayor crecimiento, simplemente tuvo un comportamiento plano. Ahora, ¿cuál es el punto técnico a considerar o haber considerado para haber podido participar en esta acción? El día previo ocurrió un breakout, que lo revisamos en el video anterior. El día previo ocurrió un breakout en la zona del dólar con 95 centavos. Ese breakout se convierte en un punto técnico, como habíamos dicho en la acción anterior, en el ejemplo anterior, para tener en consideración para un breakdown. Y efectivamente el breakdown ocurrió porque la caída, si quieren verla, ocurrió acá en la zona del 1.94, 1.95 para poner algún punto exacto. Entonces ocurrió y tuvo una posibilidad de haber participado desde el dólar con 95 para haber podido vender en corto casi hasta el dólar con 78, es decir, 7 u 8 centavos por acción, lo cual no es mucho, pero igual ofrece alguna oportunidad. De ahí la acción rebotó y ya no volvió a testear esta zona, porque esta zona se convertiría en un punto técnico para más adelante. Esta zona porque no pudo romperla, un dólar con 79. Si la acción en días posteriores comienza a bajar, hay que estar atentos a la zona de un dólar con 79 o en todo caso el dólar con 80 para ver si es que baja o si es que rebota. Y si es que baja, entonces existe la posibilidad de que ocurra nuevamente un breakdown y la posibilidad de participar y vender en corto. La siguiente acción que vamos a revisar tiene por código DDL. También vemos que generalmente después de ocurrir un rally como el que ocurrió el día 5, las acciones han tenido un comportamiento negativo de manera diaria. Vemos que la acción comenzó la jornada con 6 dólares con 32 centavos, de ahí terminó la jornada con 5 dólares con 99 centavos. ¿Alguna posibilidad de haber algún punto técnico a considerar para haber participado? Pues este de acá, justo al iniciar la jornada, no sé si pueden verificar que acá la acción el día anterior trata de romper para abajo el punto de los 6 dólares con 35 centavos y no lo logra. Lo trató de romper una vez en este horario y la segunda vez en este horario. No pudiendo haber roto esa zona. Sí pudiendo haber roto esa zona ya el día 6 de enero, ocurriendo un breakdown
desde el punto de 6 dólares con 35 centavos hasta los 5 dólares hasta prácticamente los 6 dólares. Es decir, una ganancia de 30 centavos por acción, pero el rally más drástico para abajo ocurrió hasta la zona de los 5 dólares con 85 centavos, es decir, casi 55 centavos por acción. Y en un periodo, en un rango de 3 horas, no, de 2 horas, porque la bolsa de valores abre 9 y media y el punto más bajo que ha llegado a la empresa fue a más o menos 11 y 10 de la mañana, es decir, 2 horas y 10, 2 horas y 20. Esta fue la opción de haber podido participar en esta acción. Hay que estar atentos a lo que suceda en los próximos días, porque si ya empieza a mostrar un comportamiento negativo, es probable que siga cayendo a los próximos días. Si queremos ver el comportamiento de, de los últimos 3 días, podemos ver que ha tenido un crecimiento ininterrumpido desde los 4 dólares hasta los 6.50, y ya el día de ayer tuvo un comportamiento negativo, se puede ver en la vela roja, y los próximos días es muy probable que ocurra lo mismo. Vemos que cada rally que tuvo, cada 3 velas blancas, tuvo 2 velas rojas, 2 velas blancas, 3 velas rojas. Acá tuvo un comportamiento plano, acá sí tuvo un comportamiento negativo. Simplemente hay que esperar a ver qué es lo que ocurra y esperar a que se produzcan los puntos técnicos para poder participar. Veamos la siguiente acción. La siguiente acción tiene por código WVX. Vamos a ver rápidamente qué es lo que ofrece esta acción, qué es lo que ha ofrecido esta acción. Y vemos que del día 6 de enero la acción ha estado bastante ilíquida, es decir, no ha tenido mucha actividad. Pueden ver puntos vacíos, es decir, que no ha habido mayor compras o ventas, mayor participación del mercado bursátil, y alguna opción de haber podido participar o algún punto técnico a considerar. Eh, no se ofrece o no se aprecia algún punto técnico establecido, porque acá no hay ningún punto técnico. Podría decirse que a la zona de los 4 dólares con 10 centavos, porque acá ocurrió un pequeño breakout, pero los breakouts a tener en consideración tienen casi crecimientos desde a partir de 30 o 40 centavos, o en todo caso de mayor porcentaje. Pero en este caso no hay un breakout definido como para poder decir o para poder haber tenido en cuenta de participación, y el gráfico de la empresa no ofrece mayor visibilidad o mayor apunte a algún punto técnico. Por lo tanto no es una acción en la cual se haya podido tener en cuenta para poder participar. La siguiente acción tiene por símbolo BLHP o BLPH. Este es el comportamiento de la acción del día de ayer, 6 de enero. La acción ha tenido sí un comportamiento positivo, porque ha comenzado la jornada valiendo $1.95, $1.96, y terminó la acción valiendo $2.35. La jornada anterior dijimos que esta acción era considerada una posible venta en corto. ¿Por qué? Porque la jornada anterior tuvo casi un comportamiento negativo, no produciéndose un breakdown bien definido. El punto técnico sería acá la zona más baja, es decir, los 2 dólares con 5 centavos. Sí se produjo un breakdown, pero muy rápido, que de repente era un poco difícil de atrapar. Cuando observamos un breakout o un breakdown, tenemos que verificar que se compruebe. Y bueno, si bien es cierto, la mayor volatilidad del mercado se encuentra en las primeras 2 horas o en la primera hora de abierto el mercado, y sí se comprueba acá que hubo una caída desde los 2 dólares con 35 centavos casi hasta el dólar con 1,20 centavos.
era un poco difícil haber podido atrapar este breakdown. Se aprecia acá una caída que comenzó justo la jornada con una caída y de ahí empezó ya a tener comportamiento positivo. Entonces no, no ofreció un mayor punto de participación. Hay que tener en cuenta nuevamente la zona de los 2 dólares con 5 centavos o para arriba esta zona de acá, la zona de los 2 dólares con 55 centavos, que ofrece una opción de compra en largo, es decir, comprar barato y vender caro. Y si queremos apuntar para vender en corto, nuevamente la zona de los 2 dólares con 5 centavos es el punto técnico para poder estar observando o monitorizando y considerar una venta en corto. La siguiente acción tiene por código ABVC. Y lo que sí ocurrió en esta empresa que no ocurrió en la anterior, se puede apreciar que acá el comportamiento de la acción del día anterior comenzó con un rally desde el dólar con 10 hasta el dólar con 70 y de ahí tuvo una caída libre. Lo que sí se puede observar acá, hubiendo podido estar atentos al inicio de la jornada, es que sí hubo un breakdown. Y el punto técnico era este de acá, que revisamos el video anterior, un dólar con 5 centavos. Un dólar con 5 centavos se convirtió en el punto técnico de caída, porque de esa zona ya no pudo volver a subir el día de ayer, 6 de enero. Podemos observar que del dólar con 5 centavos ya la acción empezó a tener caída libre, terminando en los 91 centavos por acción. Entonces la opción de haber participado era al inicio de la jornada, habiendo estado atentos a este punto técnico y haber podido participar en venta en corto de la caída desde el dólar con 5 centavos hasta los 90 centavos prácticamente. Volvió a rebotar rápidamente y volvió a tener una caída y de ahí la caída ya fue más lenta y más ilíquida. Entonces la única opción, la única posibilidad era al inicio de la jornada, en un periodo de casi 5 a 10 minutos, un poco menos, desde el dólar con 5 hasta los 91 centavos. Esa fue la posibilidad de esta acción. Veamos la siguiente. Y la siguiente acción ya corresponde al día de hoy, SWVL. Veamos rápidamente SWVL. El comportamiento de esta acción fue, como pueden ver, de subida. Comenzó la jornada a la zona de los 15 centavos y terminó la jornada en la zona de los 30 centavos. ¿Algún punto técnico a verificar para haber podido participar? Podría ser este de acá, pero no es acá, considerando que acá se produjo un breakout. Vamos a ver un poquito más adelante, pero habiendo podido participar en esta acción simplemente observando el gráfico del día de hoy, no había algún punto técnico para que se haya producido solamente el día de hoy. Veamos si hay algún punto técnico de días anteriores. Y vamos a ver hasta el mes de acción o incluso hasta... No, perdón, vamos a ver solamente lo que ocurrió el mes anterior. Hay un punto técnico acá que corresponde a los cuantos días, veamos, a los 3 días. El punto técnico ocurre acá. El día 3 de enero la acción empieza a testear esta zona. De haber estado la acción valiendo 10 centavos, empieza a testear la zona de los 20 centavos, si queremos poner un punto exacto. Está acá en 20 centavos, 22 centavos, 23 centavos. Trató de romper la acción este punto técnico, 23 centavos, dos veces, no habiéndose producido un breakout. Sí habiéndose producido el breakout
de manera más consistente el día de hoy, el día de ayer 6 de enero, en esta misma zona, en la zona de los 23 centavos, yendo la acción desde los 23 centavos hasta el punto más alto fue 43 centavos, es decir, 20 centavos por acción. ¿Hubiera sido una posibilidad de haber podido participar en este breakout? Sí. El breakout ocurrió muy rápido. Hubiéramos tenido que ser muy ágiles o haber estado atentos de días anteriores para haber podido participar en un breakout. Pero considerando algún punto más seguro y más predecible, digamos, de haber podido participar, simplemente el día de ayer no ofreció alguna zona más segura de haber podido participar. Simplemente hay que esperar a que la acción vuelva a retornar a este punto, porque en este punto técnico es probable que tenga algún rebote para arriba, es decir, comprar en 23 centavos si es que vuelve a bajar la acción a este punto y esperar a que rebote 5 o 10%, o ya viendo en conjunto con nivel 2, con el análisis de nivel 2, verificar si es que la fuerza de los compradores es más grande y si es que el rebote puede ser más grande también. Sin embargo, este es el punto técnico a tener en cuenta para los próximos días: 23 centavos, en este caso para arriba o también para abajo, porque si rompe esta zona para abajo, el indicador sería un breakdown y simplemente estar atentos a que caiga la acción. La siguiente acción que podemos analizar tiene por código SPRV. Y esta acción, como hemos podido ver en las casi tres últimas anteriores, si bien es cierto, de un día para otro tuvo un comportamiento positivo, porque pasó de valer el día anterior $1.27 y el día de hoy $3.25, la acción estrictamente el día 6 de junio ha tenido una caída desde justamente esa zona que vimos, los $3.20 hasta los $2.37. Un punto técnico a tener en cuenta para los próximos días es este de acá, porque si vemos que la acción tiene un comportamiento de caída, es muy probable que en los próximos días pueda tener un comportamiento de caída, produciéndose un breakdown. Es este punto de acá, $2. Si queremos poner un punto exacto, sería $2.20. Es decir, considerar ese punto para verificar alguna opción de caída y participar en un breakdown. Ese sería el balance de esta acción. Pasemos a la siguiente, GESAN. Y vemos que esta acción el día de hoy ha tenido un crecimiento ininterrumpido. Y lo que podemos ver acá es que se produjo un breakout. Como pueden ver acá, hay una vela japonesa bien definida que corresponde a un breakout. Produciéndose el breakout al inicio de la jornada, la acción trató de romper la zona del $1.50, no habiéndose producido en un inicio, y la rompió en la siguiente. Pueden ver que se rompió más o menos casi llegando a las 12 del día, y de ahí la acción tuvo un crecimiento ininterrumpido. Entonces, si no se puede participar en este breakout, sí se puede participar en el deep buy. El deep buy ocurre cuando la zona vuelve a testear el punto técnico para abajo, con la opción de poder comprar en largo. Entonces el deep buy ofreció a lo largo de la jornada una posibilidad de haber participado desde el $1.50 hasta los $2.35, es decir, 85 centavos de ganancia, casi en 4 horas de jornada. La opción de compra simplemente ocurre en esa zona, porque la acción tuvo un comportamiento positivo, y bueno, solamente rebota una vez, no ofrece múltiples rebotes, no vuelve a testear esa zona, porque como podemos ver nuevamente, crece ininterrumpidamente desde el $1.50 hasta los $2.37,
y esa fue la forma de haber podido obtener alguna ganancia con esta acción, la forma de haber podido participar en esta acción desde el dólar con 50 hasta los 2 dólares con 35 centavos. Pasemos a la siguiente. CTMX. Y vemos igualmente esta acción, si bien tuvo un comportamiento positivo de un día para otro, pero analizando estrictamente qué es lo que ocurre en el día, en el mismo día, y tratando de ver algún punto técnico de compra o venta en el mismo día, lo que podemos ver es que eh, ha ocurrido un breakdown en esta zona por dos veces, o bueno, testeándose dos veces, porque la acción empezó a caer. Trató de romper en un inicio la zona de los 2 dólares con 50 centavos, no habiéndolo podido concretarse ese rompimiento en un inicio a las 10 de la mañana. Ya a las 11 de la mañana, a 11 y picos, sí se pudo romper esa zona y vemos que hay rebotes para abajo, es decir, la acción empezó a caer desde los 2 dólares con 50 centavos hasta los 2 dólares con 35 centavos. Nuevamente volvió a testear los 2 dólares con 50 centavos, hubo otra caída y de ahí en adelante ya la acción tuvo un comportamiento plano, incluso volviendo a romper la zona de los 2 dólares con 50 centavos para arriba. Pero el punto técnico hubiera sido haber podido participar en los 2 dólares con 50 centavos con una caída hasta los 2 dólares con 35 centavos. Esa fue la posibilidad que ofrecía esta empresa, esta acción. Pasemos a la siguiente. CVAC, CVAC. El comportamiento de esta acción estuvo marcado por eh, un breakout. Sí, hubo un breakout acá, como pueden ver, está clarísimo en la línea. La acción trata de romper al inicio de la jornada los 7 dólares con 50 centavos, no pudiéndose haber roto en un inicio. Después a las 10 y 10 nuevamente se trata de romper esa zona, no se pudo romper. Recién a la tercera vez se produce el rompimiento de los 7 dólares con 50 centavos y de ahí no paró crecer hasta los 8 dólares con 25 centavos. Si ustedes pueden ver la línea recta, tiene una tendencia positiva, produciéndose correcciones de mercado, porque por cada gran compra existe una corrección, por cada gran compra existe una corrección y nuevamente existen simultáneas correcciones hasta haber llegado hasta el punto de los 8 dólares con 25. Si no se pudo participar en este breakout, lo que hay que esperar es que próximamente en días posteriores caiga la acción, si es que tiene un comportamiento o si es que hay un desgaste en la fuerza de los compradores. Puede haber alguna caída acá hasta la zona de los 7 dólares con 50 centavos, o en todo caso estar atentos si es que vuelven a ganar fuerza los compradores, algún punto técnico para arriba. Pueden ver que la acción ha crecido ininterrumpidamente desde los 7 dólares hasta los 8 dólares con 25 centavos, y si queremos observar algún punto técnico futuro tenemos que irnos al pasado para ver si hubo algún crecimiento, y el punto técnico sería este de acá. Este gráfico corresponde a un mes, 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses de comportamiento. El punto técnico lo pueden verificar acá. La acción trató de romper en noviembre del año pasado la zona de los 8 dólares con 50 centavos, no habiéndose podido realizar. Se trató de romper nuevamente esa zona anteriormente, perdón, en octubre, después en noviembre, después ligeramente en diciembre, recién en enero se está tratando de romper nuevamente esa zona. Es decir, el punto técnico a evaluar para próximos días sería esta zona de los 8 dólares con 50 centavos, 55 centavos, para ver si es que lo rompe y se torna una acción para arriba, o si es que eh, empieza a bajar. El punto técnico sería, como hemos visto, este de acá, los 7 dólares con 45 centavos, para poder participar, para poder tener alguna opción de participar en la caída. Sigamos, la siguiente acción
vendría a ser CNCE. Es una, como podemos ver, es una acción similar. Tuvo un crecimiento, comenzó la jornada valiendo 6 dólares con 21 centavos, llegó hasta los 7 dólares con 51 centavos. Algún breakout que podamos apreciar en el gráfico. No existe un breakout definido en el gráfico. No hay alguna zona de resistencia que se haya podido haber roto. Cuando graficamos una línea que es un punto técnico que se está tratando de romper, esa línea se llama resistencia. Entonces, en este gráfico no logramos apreciar una resistencia definida de que se haya podido haber roto. Lo que sí podemos ver es esperar o identificar algún punto técnico de periodos anteriores, y lo que sí podemos ver es que se produjo ligeramente un breakout ya terminando la acción, porque podemos ver que en agosto tuvo un crecimiento en la acción en agosto del año pasado, llegando hasta los 7 dólares con 33 centavos. Habiéndose roto esa zona, 7 dólares con 33 centavos. Esta zona. Se produce el breakout, pero se produce de manera mensual. Pueden ver que acá se trató de romper esta zona, 7 dólares con 33 centavos. Y la acción pasó de 7 dólares con 33 centavos casi hasta los 7,89. Es decir, la opción de haber participado en esta empresa sí ocurrió teniendo o realizando un análisis conjunto con el gráfico que corresponde a la evaluación de 6 meses anteriores. ¿Por qué? Porque teníamos que monitorizar la empresa o la acción que trate de romper esta zona nuevamente de los 7 dólares con 33 centavos, viendo que lo rompa definidamente para que se produzca un breakout de manera definida, y habiéndose sí producido. ¿Por qué? Porque desde los 7,33, que es esta línea de acá, la rompió en un inicio a las 11:30 de la mañana, no con fuerza porque vemos que volvió a rebotar para abajo. La rompió sí definidamente en esta zona de acá, 7 dólares con 33 centavos hasta los 7 dólares con 63. Entonces el crecimiento fue desde los 7,63 hasta los 7,73 en el punto más alto. Incluso acá en esta línea llegó hasta los 7,86, pero una línea segura ha podido ser desde los 7,33 hasta los 7,72, es decir, 40 centavos por acción, que sí ofreció esta empresa. Entonces estemos atentos, porque si se rompió un breakout y ha sido bien definido, es probable que para los próximos días sí tenga un crecimiento, siga teniendo un crecimiento, es decir, siga subiendo, siga yendo desde los 7 dólares con 33 ya para arriba. Solamente hay que estar atentos al comportamiento de la acción y ver que eso ocurra. Si es que no ocurre, hay que ver algún punto técnico de caída para ver si es que se produce algún breakdown que no se ha podido visualizar en el comportamiento diario. Veamos qué es lo que ocurre para el día siguiente. Simplemente hay que estar preparados. Si es que el comportamiento es plano, no ofrece ninguna posibilidad de participación. No es necesario invertir plata donde la acción no se muestre, donde la acción no valga. Simplemente esperamos o pasamos a la siguiente acción, como lo vamos a hacer en este caso. La siguiente acción y la última acción tiene por símbolo OCUL o CUL. Y lo que podemos apreciar, que esta acción en un inicio trató de caer, pero de ahí tuvo un crecimiento. La acción comenzó valiendo 3 dólares con 17 centavos, 3 dólares con 17 centavos, y terminó la jornada con 3 dólares con 70 centavos. Sin embargo, algún punto técnico que podamos observar en el gráfico del mismo día, no hay algún punto técnico. Ustedes me dirán, pero acá se produce un breakout. Sí, pero para que se produzca un breakout, se pueden producir breakouts, digamos, de un minuto para otro,
o de 5 minutos o de 10 minutos, pero lo recomendable es observar breakouts que se produzcan al menos de 2 o 3 horas en adelante, porque de esa manera se vuelven más consistentes. ¿Podríamos decir que es un breakout? Sí, pero no es un breakout que vaya a tener consistencia que más adelante, es decir, la zona de los $3.30 se podría decir que es un punto técnico a estar observando tanto para arriba como para abajo, en este caso para abajo, pero no es una zona a la que podamos tener seguridad de que vaya a existir algún rebote. Vemos el comportamiento, siempre se invierte, siempre se maneja o siempre se participa en la acción viendo el comportamiento de nivel 2 para ver la actividad de los compradores y los vendedores para poder tener la seguridad de participar. ¿Podríamos decir que 3.30 es una zona, es un punto técnico a poder participar? Sí, bueno, vamos a ver ahora el comportamiento de días anteriores y lo que sucede en días anteriores, o al menos tratar de ver algún punto técnico. No hay algún punto técnico, ustedes pueden ver que no se ofrece alguna visión de algún breakout o breakdown. Simplemente la acción ha estado en caída libre. Estos 3 últimos días ha tenido un crecimiento ininterrumpido y no, simplemente hay que esperar a ver cuál sería el comportamiento de esta acción para días posteriores. Muy bien, eso ha sido todo con respecto a la jornada de hoy. Nos vemos ya el día lunes 9 de enero para ver qué es lo que ofrece el mercado y estar atentos a las oportunidades. Que tengan buen fin de semana.